Buenos días, los saludamos con gusto, como siempre, mi compañero Rol Sánchez Carrillo, ¿Qué tal? Mucho su gusto. servidor Félix Fuentes. Y seguramente ustedes tienen idea de lo que son los tratados de libre comercio, porque muchos medio sabemos o no sabemos casi nada de ellos. Pero el país tiene 12 tratados con 46 países. Y esto es importantísimo por los intercambios comerciales y por todo eso que significa la economía. Para que nos hable de este asunto, tenemos un invitado, el secretario de Economía, don Ildefonso Guajardo, quien pues es un experto en eso. Muchas gracias por haber venido, licenciado, y ojalá que le entendamos todo esto que significa el intercambio comercial. No cabe duda, y gracias por aceptar la invitación, señor secretario de Economía, que México tiene, está terminando una turbulencia por todo lo que representó la llegada del presidente 45 de Estados Unidos, Donald Trump, y su deseo de zafarse o de decir que el Tratado de Libre Comercio fue y vino como Twitter de él y como rumores. ¿En qué situación estamos ante Estados Unidos en este Tratado de Libre Comercio? ¿Ya iniciaron algunas negociaciones para modificarlo o hacer algún cambio importante? ¿En dónde estamos? Pues sí, efectivamente tuvimos momentos difíciles porque un candidato, por primera vez en la historia, decidió poner en la campaña a México en el centro de la polémica y generando pues, verdades a medias. Nos acusó de que somos el país que le hemos robado empleos manufactureros a Estados Unidos, que el Tratado de Libre Comercio ha sido uno de los peores tratados en la historia de Estados Unidos desde el punto de vista de relación comercial. Y cuando tú lo analizas realmente, pues es un sobredimensionamiento, pero cuando ese sobredimensionamiento lo escuchan aquellos empleados del sector manufacturero norteamericano que perdieron sus empleos, no necesariamente por el libre comercio, por la tecnificación, por la robotización, por la modernización del aparato productivo, pues ellos están buscando no quién se las hizo, sino quién se las paga. Eso es. Y eso tuvo un cierto impacto en la elección. Ahora, ya en la realidad, ya viendo los números, tú puedes demostrar que es un tratado que ha sido muy benéfico para los tres países. Tan es así que en los meses ya desde que tomó la nueva administración la presidencia, muchos grupos estadounidenses se han dedicado a defender el tratado por los beneficios que aporta en diferentes sectores, tanto agroindustriales como manufactureros. Entonces, la verdad es que ¿dónde estamos? Pues sí, pasando de un momento de retórica muy negativo a un momento de mayor tranquilidad por varias cosas. Primero, porque se le están abriendo frentes en otras partes a la Casa Blanca y porque adicionalmente poco a poco se están dando cuenta de la importancia que este tratado tiene para su propia economía. Y eso nos da un mejor momento. No iniciar negociaciones porque hay que cumplir ciertos requisitos y ellos apenas los están cumpliendo, todavía no notifican de su intención de negociar a su Congreso y mientras eso no ocurra no iniciará formalmente la negociación. Efectivamente, y como se los hemos dicho aquí varias veces, el señor Trump, el presidente de los Estados Unidos, tomó a México por su cuenta, porque hay una idea, y también la propaló tanto el señor Trump, de que los mexicanos somos rateros de empleos y que nuestro superávit comercial le está dañando a los Estados Unidos, en fin. Pero pues esto no es cierto, tan es así que, como lo dice el licenciado Guajardo, ya se están convenciendo de lo benéfico que es el Tratado de Libre Comercio y que no tiene para cuándo acabarse como muchos han supuesto. Sin duda, el tema de fondo, y es parte de lo que el presidente claramente determinó como objetivos y principios de esta negociación en enero, es, tú no te puedes sentar a revalorar un acuerdo que tiene más de 20 años de existencia sin tener claridad de cuáles son las premisas fundamentales. Primero, pues ustedes han hecho negociaciones en su vida, de cualquier naturaleza, y cuando las van a recomponer o a mejorar, no te puedes sentar bajo la premisa de que tú has sido el único que se ha beneficiado de ese acuerdo, porque si te sientas bajo esa premisa, no, pues van a que nada más te estén sacando cosas de la bolsa, ¿no? Entonces, primero, claramente y con hechos, se tiene que visualizar la verdadera magnitud de lo que ha representado este acuerdo para América del Norte. Segundo, es un tratado que tiene 22 años de antigüedad, tiene que tener espacio para mejoramiento. ¿En dónde? Pues hace 22 años no había comercio electrónico.
o sea, el famoso e-trade, donde hoy los consumidores compran cosas vía Internet. Es importante tener reglas para comerciar electrónicamente entre los países. Hace 22 años el sector energético no tenía la independencia que hoy tiene, su suficiencia en América del Norte, con la misma reforma energética mexicana. Las telecomunicaciones no juegan el papel hace 22 años del que juegan hoy, que son ahora toda la producción, toda la manufactura se diseña a través de software que impacta la manera como revisas calidad, como organizas procesos productivos. Todo eso tiene que ser modificado dentro del acuerdo. Pero adicionalmente, hay un factor que seguramente ustedes, tanto Félix como tú, Raúl, vivieron, porque hace 20 y tantos años ustedes acompañaron esta negociación y recordarán que muchas veces cuando nos sentábamos con nuestros vecinos a decir, oye, necesito más acceso para el jugo de naranja mexicano, se volteaban y decían, híjole, no te lo puedo dar porque si te lo doy voy a perder los votos de los diputados y congresistas de Florida. Oye, dame tabaco, no te lo puedo dar porque luego los de North Carolina no van a votar por este. Y cuando nosotros queríamos contestarles hace 23 o 24 años, se reían y decían, ¿cómo que no me lo puedes dar si tu presidente tiene mayoría en el Senado y además son muy disciplinados y van a hacer lo que diga tu presidente? Entonces, hace 23 años la parte política no nos ayudaba a defender nuestras posiciones de negociación. Correcto. Hoy, si yo regreso con un mal acuerdo, mi partido no tiene mayoría en el Senado y además voy a ser altamente criticado y no apoyado para que lo apruebe el legislativo. Entonces, gracias a la democracia, hoy nos sentamos como Estado mexicano muchos más fortalecidos a la mesa, porque si quieren modificar positivamente este tratado y en el proceso nos quieren bolsear, pues de regreso no va a haber posibilidades de que el Senado lo Pero el apruebe. fondo sí es un buen negocio para Estados Unidos, para Canadá y para México el TLC. Sin duda lo es cuando tú analizas cómo se ha comportado el volumen de comercio para los tres países. Somos el segundo comprador más grande de bienes norteamericanos en el mundo. Hoy sí, como tú dijiste, tenemos un déficit comercial, ellos tienen un déficit comercial con nosotros, superávit nuestro, de 60,000 millones de dólares, pero les compramos 280,000 millones de dólares de productos. Con China tienen un déficit comercial de 365,000 millones de dólares norteamericanos y China les compra menos de la mitad de lo que le compramos nosotros. Entonces, cuando tú analizas, realmente hemos sido de los mejores socios comerciales que Estados Unidos tiene en el mundo. Y además, si analizas por producto, pues somos compradores importantísimos en muchas áreas. Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, México no se ha quedado en lo que ha sido la turbulencia de este ir y venir de las descalificaciones de Donald Trump, en fin. Sin embargo, digo que no se ha quedado estático porque ha ampliado comercio y ha logrado atraer la atención de países como China. ¿Qué hay de esto y de la posibilidad de tener un tratado de libre comercio con China que en un momento dado pudiera suplir incluso lo que es Estados Unidos, si es que es viable? No, primero, efectivamente tienes, desde que inició esta administración, el presidente fue muy claro, tenemos que diversificar nuestro comercio internacional. Y el mandato se fue cumpliendo año con año. Nos pidió cerrar rápidamente la negociación de Alianza Pacífico. Desde el año pasado ya es una realidad. Chile, Perú, Colombia y México negociamos el 92% de nuestros bienes libres de arancel desde el año pasado. Y adicionalmente también nos pidió, desde él lo comprometió con las autoridades europeas en el enero del 13, modernizar el acuerdo con Europa que tiene 16 años de existencia. Vamos ya en la tercera ronda de negociación y hemos comprometido cerrarlo este año. Finalizamos el TPP en febrero del año pasado, que desafortunadamente el señor Trump retiró a Estados Unidos del mismo. Pero acabamos de reunirnos en Alianza Pacífico en Santiago, en Viña del Mar, y acordamos los países de Alianza abrirnos a tratados de libre comercio con Asia, con países asiáticos, y por ahí la fila va a estar integrada fundamentalmente con los del TPP para no desperdiciar el capital de negociación que acumulamos en ese proceso. De concretarse el tratado con China, ¿esto beneficiará la buena relación con Estados Unidos o qué pasará? Sí hay un potencial importante en la relación con China, sobre todo en el sector agroalimentario. Ese es un sector de mucho potencial con China. Ahora, sí efectivamente pudiéramos llegar a un acuerdo, pero va a ser muy difícil que sea de la intensidad y de la profundidad que actualmente tenemos con Estados Unidos. Otro de los asuntos muy importantes que consideramos de interés sobre todo es ya en un terreno más local, la inflación. Uno de los grandes logros que que hicimos o lo consolidamos es haber logrado que en el año 2015 la inflación fuera de las más bajas de la historia. Tuvimos una inflación de menos, que fue el 2.61%,
que nunca se había registrado desde que medimos la inflación. Esto es un logro fundamental porque ayuda a los agentes económicos a planear mejor. Lamentablemente, con el desajuste del tipo de cambio y con el impacto inicial en el año de los energéticos, se tiene un impacto transitorio y por una sola vez en el índice de precios que se va a reflejar en el año 2017. La participación de este grupo que tú bien refieres, que es el grupo de precios donde intervienen varias secretarías, es fundamental porque tienes que ver cómo la economía está procesando estos precios y tienes que utilizar instrumentos para tratar de reducir esas presiones. Por ejemplo, la apertura. Si yo veo, por ejemplo, que me está aumentando el costo del arroz y yo tengo la posibilidad de abrir cuotas de importación de Asia, sobre todo de arroz de Vietnam, para poder hacer que el arroz que llega a Estados Unidos, que está en dólares, tenga una competencia mayor, traigo arroz con cupos sin cobrarles arancel para que aumente la oferta y me baje la presión de los precios. Lo que usted ha dicho y ha dicho también el secretario de Hacienda, ¿ya se tiene alguna idea sobre qué temas va a ser modificado el Tratado de Libre Comercio? Entendiéndose que sí va a ser modificado ese tratado y que seguramente será en los próximos días, porque yo advierto mucha urgencia de los funcionarios estadounidenses para que esto ya empiece. Sin duda ha sido uno de los temas, porque como se han enfrentado con un ritmo muy lento de entregar resultados, esta administración en Washington, pues están volteando aquello que pudieran entregar resultados más pronto. Lamentablemente es que no han podido notificar a su Congreso. Pero efectivamente debe de quedar muy claro, y creo que lo que tú dices, Félix, es fundamental, que cuando hicimos esta negociación seamos capaces de decir cuáles van a ser los objetivos de esta negociación. ¿Qué vamos a modificar? Vamos a modificar el contenido regional a través de fortalecer las reglas de origen. Vamos a modernizar qué áreas del acuerdo es fundamental. Cómo vamos a alinear nuestros esfuerzos para protegernos de comercio desleal. Es como cuando tú vas a tener un paciente, lo vas a poner en el quirófano, y si los doctores que están en la mesa de los tres países no definen el objetivo, pues vas a terminar con un paciente descuartizado que le vas a intervenir sin un objetivo de operación. La idea es decir, ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo queremos mejorar al paciente para poder mandarle mensajes a los mercados que los tranquilicen y poder tener un mejor ambiente dentro de esta negociación? Como ya se nos está yendo el tiempo, licenciado, nada más a ver si nos dice un poquito qué va a pasar con los arreglos con la agricultura de México y los Estados Unidos. Bueno, primero, uno de los grandes desarrollos que ha tenido este acuerdo es que ha ayudado a México a ser uno de los principales exportadores agrícolas a Estados Unidos. Somos prácticamente el primer proveedor de Estados Unidos de frutas, de vegetales, de hortalizas, y también somos de los principales compradores de granos, de maíz, de trigo, de carne de puerco, y eso ha fortalecido la balanza. México vendió al mundo 26,000 millones de dólares de agroindustriales. Yo creo que este tratado, lo primero que tenemos que hacer es resistir la tentación de reintroducir aranceles. Imagínate si de repente los norteamericanos quieren empezar a proteger a los tomateros de Florida y me quieren poner un arancel al tomate mexicano. Bueno, pues eso me va a presionar a que los productores de maíz amarillo de algunos estados van a pedirme aranceles contra el maíz amarillo. Y si empezamos a poner aranceles, esto se nos va a descoser. Es como abrir la caja de Pandora. Pues se nos fue el tiempo, Raúl. Así es. Y yo creo que vamos a tener que invitarlo en otra ocasión para que nos siga ilustrando este tema que es fundamentalísimo para México. Tan interesante. Muchas gracias por haber venido, por haber estado con nosotros. Señor secretario, gracias. Y nos vemos en la próxima, aquí en Tres Reporteros. Buenos días. Buenos días.